En el circo del día 30 de julio del 2024, el narcopresidente exhibe su inclinación respecto a que no se harta de apoyar las dictaduras en América Latina. Ya hizo fraude en las elecciones de México el 2 de junio del 2024, al hacer unas elecciones de Estado y al contar con la participación de la delincuencia organizada y además de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, la señora Guadalupe Tadei. Y todavía mete sus narices en el problema tan grave que está pasando el pueblo de Venezuela al haber sido fraudeados en las elecciones, al haberse adjudicado el triunfo a la reelección del tirano, el señor Nicolás Maduro, que el narcopresidente ya fue intronizado por sus paleros como un dios, como un mesías. ¿O qué le pasa a este pendejo? Ya se cree que tiene la verdad absoluta para sojuzgar a todo el mundo. Eso no es más que una consecuencia de la impunidad en que López se maneja en la nación mexicana. Pero para estar en contexto del cinismo del narcopresidente, de que ahora da consejos a los hermanos venezolanos que ganaron las elecciones contra el tirano, que no impere la violencia, que sean manifestaciones pacíficas. Es decir, que el narcopresidente no pasa de ser un charlatán, un tipo farsante, que en México ya no la hizo, ya se va a la chingada en 2 meses y sigue metiendo sus narices apestosas en el conflicto de Venezuela. Que se ponga a reflexionar que los venezolanos tienen autonomía en su gobierno, que son independientes para decidir qué es lo que mejor les conviene. Porque el narcopresidente no pasa de ser un simple hocicón, un simple hablador que tiene mucha cola de la corrupción que le pisen. Y para estar en contexto, me permito exhibir las abusivas declaraciones del mequetrefe narcopresidente en su circo del día de hoy, así. Bueno, yo pienso que debemos todos ayudar a que no haya violencia. Lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia, y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia. Desde luego pueden haber protestas, pero pacíficas. Bueno, ¿quién es este pendejo para decirles a los venezolanos que puede haber protestas, pero pacíficas? ¿Qué chingado le importa meterse en asuntos que no son de su incumbencia? Este individuo de plano es un simple abusivo, hipócrita, es un individuo autoritario, es un individuo pagado de sí mismo, que ni siquiera tiene calidad moral para dar consejos a los hermanos venezolanos, que esos consejos los tome él, que se reivindique con el pueblo de México y que se declare la nulidad de la elección en que resultó triunfadora su corcholata, porque fue una elección de Estado, y que deje
de estar diciendo estupideces, porque ello viola el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, en donde son obligaciones del presidente no intervenir en los asuntos internos de autodeterminación en los gobiernos de cada país. Y este señor seguramente ya está loco de poder, está loco de vanidad, porque este individuo no pasa de ser un simple agitador que llegó a la presidencia de la República sin mérito alguno y ya se autonombra el censor de la voluntad del pueblo venezolano. Este no tiene justificación, es un simple payaso, es un simple narcotraficante. Y para demostrar que los hermanos de Venezuela están en su derecho de protestar y de exigir la salida del tirano Maduro, me permito exhibir la inconformidad del pueblo de Venezuela, que los mexicanos debemos de aprender la reacción de los venezolanos ante el triunfo de Maduro, que fue totalmente nulo, que fue chapucero, que fue contra la Constitución de Venezuela. Y los mexicanos tenemos que aprender del valor cívico de los venezolanos para seguir luchando contra la imposición de la corcholata, quien no ganó las elecciones limpiamente, sino que fue una elección de Estado. Y para demostrar la inconformidad de los venezolanos y su decisión de luchar hasta el fin para acabar con la dictadura en Venezuela, que los tiene totalmente sujetos a un régimen autoritario, abusivo, me permito exhibir las decisiones legítimas del pueblo de Venezuela, defendiendo su voto, que los mexicanos no hicimos de manera cobarde así. A pocos metros entonces del Palacio de Miraflores están luchando en contra del fraude de Maduro. Ahora lo que se tiene que tener en cuenta es que María Corina Machado tiene el 73% de las actas, es decir, la información se está recolectando. Van a hacer exactamente lo que querían que se hiciera, que las votaciones fueran claras. Los resultados dicen que el presidente electo es Edmundo González. María Corina Machado califica legítimas las protestas que han estallado en Venezuela actualmente. Hoy estamos viendo expresiones de ciudadanos que resisten a que no le roben el futuro, a que Venezuela pueda cambiar. Son expresiones legítimas ante un régimen ilegítimo. A palabras de María Corina Machado, ha declarado que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y se llama Edmundo González Urrutia. El triunfo ha sido absoluto. Las mesas, las urnas han sido analizadas y la información, cuando lleguen al 100%, será compartida, porque les tocó a ellos, a la oposición. De ser así, Maduro no iba a entregar en ningún momento ningún tipo de papel o registro de cada una de las mesas. Pues mientras estas protestas estallan, Nicolás Maduro insulta a los propios venezolanos en cadena nacional y se burla de ellos, de los resultados, de lo que se espera que pase a futuro. Es como si no comprendiera la magnitud de lo que es estas votaciones o estas elecciones. No puedes perpetuarte aquí durante 3 mandatos y pretender que todo el mundo esté contento por ello. El descontento social es evidente. Y el pueblo venezolano hoy está haciendo lo que Simón Bolívar en algún día mencionó: cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Mi conclusión es de que si cae Maduro, que es un dictador, cae la corcholata, porque la misma metodología de trampas, de violaciones a las leyes electorales, de la intervención del narcotráfico y además la participación del mismo López Obrador,
es motivo más que suficiente para anular las elecciones. De manera que el narcopresidente debe de tener respeto al pueblo de Venezuela. Si los mexicanos toleran que se burle y que abuse de su poder, los venezolanos no tienen por qué tolerar a un loco, a un payaso de circo, porque los venezolanos están haciendo valer su dignidad, están haciendo valer el respeto a un sistema democrático que el candidato a la presidencia de la República de Venezuela, Edmundo González, quiere imponer. Y en México vamos a regresar nuevamente al sistema autoritario del narcotraficante, en donde las instituciones van a terminar avasalladas por la corcholata, y va a cambiar nuestro sistema político mexicano de ser una república democrática, representativa, laica y federal, como lo señala el artículo 40 de la Constitución Federal. Consecuentemente, el narcotraficante debe de cerrar el hocico y tener respeto por el pueblo de Venezuela, y además dejar de utilizar la Constitución mexicana como tapete de sus patas. Muchas gracias.